Ahí se pegó. Catherine, ¿qué le diría a Felipe del Pin? Bueno, yo efectivamente trabajamos harto con el alcalde en su minuto. Yo creo que aquí hay varios temas que son súper importantes de explicar, Julio César, y que es un poco la pregunta que hacía la senadora al principio. ¿Por qué llegamos a esto? Yo quiero decir que hay varios proyectos de ley que eran esenciales que se aprobaran, esenciales. Nosotros ese 45% de armas, que no es menor, que son armas hechizas o armas a fogueo transformadas, estuvieron 5 años sin ningún control, en que cualquier persona llegaba con un carnet de identidad y la compraba. Cuando había que votar en contra de que eso ocurriera, lamentablemente quienes están en el gobierno hoy día votaron en contra. Votaron en contra de la ley que establece como delito lanzar fuegos artificiales. Votaron en contra de perseguir el patrimonio de los narcotraficantes. Entonces, ¿cuál es el punto? Esta es una política de Estado, más allá de los colores políticos. Y cuando nosotros dejamos un segundo de dar la lucha contra la delincuencia, empieza a ocurrir que ganan y empiezan a ganar por amplio margen. Y cada vida en esto vale muchísimo. Y por eso es que yo creo que es muy importante tomar todas las herramientas que nos entrega la Constitución y la ley. Y no me parece para nada malo avanzar en infraestructura crítica, que es otro de los proyectos de ley que se está discutiendo y que nos permitiría tener un resguardo de ciertos lugares que son críticos y que Carabineros se aboque a la persecución del crimen organizado. Y también, como decía el alcalde del PIN, perfectamente los municipios pueden colaborar con el tránsito, pueden colaborar con casos de violencia intrafamiliar, pueden colaborar en distintas situaciones que permitirían que Carabineros también pudiera seguir focalizándose. Pero lo que nos falta aquí es una estrategia, porque lo único que estamos viendo de parte del gobierno es una propuesta de requerir armas a los narcotraficantes, que yo no sé en qué mundo piensan realmente que los narcotraficantes van a ir a devolver las armas o que van a poder llegar con qué fuerza a perseguir esas armas. Hoy día hay un reglamento que falta de la ley de armas y que sería bastante interesante que pudiera el presidente Alejandra, o el gobierno sacarlo adelante. ¿Qué le dice a la ex subsecretaria que ustedes votaron en contra de todos esos proyectos? No sé si ella, por favor. No, pero el sector, el sector. Sí, yo creo se entiende. Yo creo que hay que aclarar. Primero, es bien complicado de poder empezar a decir que votó en contra o a favor, porque tendríamos que revisar ley por ley, ¿no? Y moción por moción y artículo por artículo, pero solo decir que yo soy autora precisamente de la persecución, ¿no es cierto?, de los dineros de los narcotraficantes. Entonces, yo creo que, y además porque yo creo, subsecretaria, entrar en esa pelea es la que nos tiene como nos tiene, ¿ah? Y es la complicación que tenemos. Y me tomo de las palabras del alcalde. Es que, senadora, perdón, con respeto, pero no entrar a esa pelea es lo que nos tiene como nos tiene. Yo me quedé en silencio, déjame darte los argumentos. ¿Ah? Déjame darte los argumentos. Lo que ha reconocido el alcalde del PIN es que se hizo un buen trabajo, ¿no es cierto?, en un protocolo para poder eliminar lo que tiene que ver con este festival de fuegos artificiales. Entonces, lo que hoy día deberíamos hacer es cómo nos ponemos de acuerdo, no cuando cambie un subsecretario, cuando cambie un ministro del Interior o cuando cambie un gobierno. Si eso resulta, tenemos que hacerlo permanentemente. Y ese es el acuerdo que hoy día tenemos que tomar. O sea, no es posible, ¿no es cierto?, que cambie un sujeto en el aparato del Estado y cambie toda la política pública como empezar de cero. ¿Ah? Eso nos tiene así. Sí, pero senadora, igual hay que hacer, senadora, perdón, pero es que igual, senadora, yo entiendo su mirada de futuro, está bien, pero si no se hace mea culpa, pero mira, discúlpeme. No es de futuro, es que esto tiene que ver con el presente. Sí, pero con el presente, Julio César. No podemos tener un buen presente si no hacemos mea culpa del pasado, porque solamente mirando el pasado y diciendo, ¿sabes qué nos equivocamos? Pero déjeme hablar un poquito, porque yo entiendo que ustedes en la política quieren llevar la cosa para... quiere tirar la cancha para donde usted quiere hablar de ahora. Todos los mea culpa. Sí, porque todos los mea culpa. Sí, todos los mea culpa. Es que lo que pasa, Alejandra, mira, todos los mea culpa. No, porque su sector es súper bueno para mirar. Yo voté a favor de la infraestructura Perdón, su sector es súper bueno para mirar el pasado, para hablar de la dictadura, o sea, harto el pasado. Pero cuando les piden que miren el pasado de 3 años atrás, dicen, no miremos el pasado, miremos el futuro. No, pues. Miremos el pasado, digamos, pero déjeme hablar porque si no, no vamos a poder entrar en un diálogo. Es que lo que le quiero decir yo es que le está instalando un tema la subsecretaria.
Y usted le dice, ya, pero no miremos para adelante. No, pues, ¿qué nos pasó que llegamos hasta acá? Porque si no sabemos cómo llegamos hasta acá, no vamos a funcionar bien para adelante. Pero mira, te dije que nosotros todos los mea culpa. Yo soy autora precisamente de lo que reprochó la subsecretaria, de la persecución, ¿no es cierto?, de los recursos, la plata y del narcotráfico. Yo voté a favor de la infraestructura crítica en los articulados que correspondían. ¿Ah? Entonces, mi preocupación hoy día es que si seguimos reprochando, ¿no? Pues yo podría decir, bueno, esto es una cosa heredada, dijeron, ¿no es cierto?, que no iba a haber más gira musical, sillas musicales, etcétera. Pero ¿cómo construimos ahora? Entonces todos los mea culpas que haya que hacer. Pero mi preocupación es que cómo se construye una política permanente para poder, ¿no es cierto?, atacar el narcotráfico. Y el narcotráfico, el crimen organizado, ¿no es cierto?, lo que está pasando con las armas obedece a un sistema que no solo tiene que ver con Carabineros y con la PDI. Y eso es lo que yo creo que tenemos que relevar hoy día. O sea, la aduana está desmantelada para poder fiscalizar. El Servicio de Impuestos Internos no tiene las herramientas o no las ejerce para poder, ¿no es cierto?, coordinar todo lo que tiene que ver con los recursos y dónde está esa plata, ¿no es cierto?, que hoy día tienen los narcotraficantes. Entonces, hoy día, si tenemos buenos resultados con lo que hizo, ¿no es cierto?, el alcalde del PIN con la subsecretaria, continuemos con eso, pero no ejercer una política pública que da resultados y después descontinuarla. Entonces, eso es reconocer también que hay un trabajo que se hizo en el gobierno anterior. Sí, lo que pasa es que aquí hay un tema que es súper serio, porque no tenemos el país que tenemos por chiripa. No tenemos la clase política que tenemos porque nació por generación espontánea, ¿no es cierto? Aquí hemos ido construyendo un país de esta forma, saboteando leyes porque son de un lado y no del otro, ¿no es cierto?, generando una sinergia negativa finalmente, porque mira, mandó este de acá el proyecto, entonces no, mandó este de acá el proyecto, no. Ni siquiera hay proyectos que son de los distintos sectores, se han dedicado a sacar lo bueno por muchos años de los proyectos. Esto de las armas, ¿no es cierto?, que no son de fuego, generan un daño tremendo. Hay armeros en línea haciendo de estas armas de fogueo, de gas, de lo que sean, haciéndolas armas de fuego. Entonces, no tenemos que darnos cuenta, teníamos que habernos dado cuenta de esto hace 7, 8 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Un trabajo de escuchar también a las policías. Fíjese que la Radio Bio Bio hace como 2 años, 3 años, hizo una saga del narcotráfico. Y hablaba un policía en las investigaciones y que decía que precisamente la legislación en Chile era un problema, que los narcotraficantes de Latinoamérica se venían a Chile porque en Chile había una pobreza de legislación al respecto, que era muy pobre la legislación en materia de armas, en materia de seguimiento de dinero, en materia de aduana. Entonces era tan pobre la legislación chilena que los narcos decían, vámonos a Chile, ahí está la papa. Él lo decía con detalles. Entonces no es una cuestión de... Entonces quizás falta escuchar, diputada Flores, falta escuchar también, quizás un poquito más, escucharse entre ustedes, digamos. Lo que pasa, Julio César, es que aquí hay que decir las cosas por su nombre. En general, la izquierda en el Congreso siempre ha tenido muchos complejos con avanzar en endurecer penas, en entregarle más facultades a las policías. Siempre, o sea, piensa tú esta ley que nosotros estábamos impulsando hace un tiempo atrás, a propósito del asesinato cobarde del cabo Eugenio Naín, se acordarán ustedes que asesinaron en la Araucanía, fue rechazado porque faltaron 3 votos para su aprobación. Y dentro de esos que rechazaron está el presidente de la República, doña Camila Vallejo, don Giorgio Jackson, y hoy día salen, ¿cierto?, desesperados tratando de buscar el apoyo de los carabineros y salen con palabras grandilocuentes, ¿cierto?, criticando este asesinato de hace pocos días atrás, ¿cierto?, del suboficial mayor Florido. Entonces, al final del día tú te das cuenta que efectivamente si se llega a esto es porque hay una seguidilla de situaciones que fueron desencadenando efectivamente a que la sensación de impunidad, y no solamente la sensación, sino que efectivamente existe impunidad en nuestro país. El presidente de la República en su cuenta pública anunciaba recién que para el mes de septiembre van a mandar una indicación para el proyecto de ley de inteligencia.
Ese proyecto de ley de inteligencia, Julio César, lleva casi 3 años en la Comisión de Defensa, que a mí me toca incorporar ahora, integrar en la Cámara de Diputados, casi 3 años. 2018. Y no tuvo el avance porque no se pudo llegar a acuerdo con la antigua oposición, hoy oficialismo. Y el presidente anuncia que recién para septiembre, Julio César. Cuando tener inteligencia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico y el terrorismo es urgente, eso tendría que haber salido, pero ¿cuánto tiempo atrás? No podemos estar esperando, y lo anuncian como gran cosa, que recién en septiembre se le va a poner discusión a este proyecto. Entonces, cuando se dice, miren, y lo que decía el alcalde, yo no quiero tener militares en hospitales, no quiero tener militares resguardando las carreteras, preguntémosle a sus vecinos si es que opinarán igual que él. Yo creo que la mayoría de la gente ya superó esas trancas del pasado de tener militares apoyándonos en labores de resguardo distintas a las que están ellos acostumbrados y definidamente para poder hacer en nuestro país. Yo creo que la gente quiere más carabineros, donde uno va quiere más carabineros, quiere más policía de investigaciones, no tienen problemas con tener a las Fuerzas Armadas en las calles desplegadas, porque aquí todos entendemos que hay algo que es mucho más fuerte, que es el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Imagínate, salía la semana pasada en la radio Bio Bio, que en la región de Valparaíso ya tenemos un cartel apostado en Viña del Mar y Quilpué, de estas bandas de narcotráfico internacionales, y como que nadie le sorprende, es como que estas cosas se han normalizado. Entonces, ¿por qué se llegó a eso? Porque efectivamente en el país, ¿qué es lo que pasa? Las señales equívocas de impunidad, o sea, piensa tú, Julio César, y digamos, insisto, las cosas como son. Este gobierno parte anunciando como una de las grandes medidas que van a indultar a los famosos presos, los delincuentes que cometieron delitos para el 18 de octubre. Esa es una de las primeras medidas que ellos anuncian cuando recién se incorporan. Después, cierto que van a retirar las 139 querellas por ley de seguridad al interior del Estado. Entonces, cuando tú tienes esas señales equívocas, ¿qué esperas? Que los delincuentes no vean las noticias, no vean los matinales y no se impongan de estas cosas. Obviamente que van a aprovechar la situación. Alcalde, vamos a ir de inmediato con usted, pero precisamente vamos a tocar este tema de la puerta giratoria. Vamos a tocar este tema de la puerta giratoria porque el asesino del carabinero tenía un amplio prontuario policial y había estado detenido y estaba en las calles. Nos hemos encontrado con mucha gente, ¿no es cierto?, la última semana que ha cometido delitos gravísimos y que ha tenido un amplio prontuario policial. Vamos a ver una pequeña nota de este tema y volvemos.